Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio donde hablamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. ¿Cómo estás, Esteban? Bastante feliz ahora que ya se vino de lleno a la Navidad. Con toda la actitud. Bueno, súper. Esteban, bueno, esta semana tenemos muchas cosas para hablar, ¿no? Definitivamente el viernes y pues la semana anterior cerramos una de las peores semanas en términos de caídas para los mercados financieros, un desplome del Bitcoin, una desvalorización importante de los activos locales, tuvimos dato de crecimiento en Colombia y esta semana pues estamos todos preparados para el Thanksgiving, para pues esta información de la temporada navideña y en términos generales pues está cambiando un poco ese mood de los mercados con unas expectativas de que posiblemente la Fed sí puede bajar las tasas de referencia. Bueno, tenemos muchas cosas, también salieron los datos de Nvidia, entonces empecemos como por ahí. Finalmente, ¿hay burbuja en el sector tecnológico o no hay? ¿Qué nos dijeron los resultados de Nvidia? ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos? Cuéntanos qué ves al respecto. Bueno, los resultados fueron positivos, ¿sí? La mayoría de analistas esperaba alrededor de unos 56 mil millones en ingresos. Estuvieron muy en línea con las expectativas, digamos que no se ha movido mucho la naturaleza de los consumidores que tienen en este momento y eso ha despejado hasta cierto punto el temor por una burbuja en el sector tech. Pero digamos que ya Nvidia no es la compañía que trimestre a trimestre está rompiendo resultados uno tras otro con esas ventas. Estuvieron ¿Y bastante cómo es eso conservadores. que dicen? Bueno, sí, tiene unas ventas que en cola y una demanda importantísima, pero son empresas pues de ellos mismos. ¿Cómo es ese círculo que la gente critica mucho en Nvidia? Bueno, ese es un poco como el chisme que hay en este momento y es que a Jensen lo han estado bombardeando diciendo, bueno, pero ¿es una burbuja o no es una burbuja? Y lo que resulta es que sí, las ventas van en línea, pero cuando uno empieza a mirar todos estos pedidos que tienen y los proveedores, de hecho, de todos estos componentes han dejado de surtir a otros clientes por surtir a Nvidia. Y es que estos clientes son coincidencialmente aquellos en los que Nvidia ha puesto dinero. Entonces, Nvidia invirtiendo en compañías para que después tengan hubs de inteligencia artificial a través de comprar los chips de inteligencia artificial de Nvidia. Entonces eso ha generado como cierto mal sabor de boca porque es como de sí, hay un crecimiento en las ventas, pero se podría decir que eres tú mismo comprándote a ti mismo a través de otra persona. Entonces eso es como lo que no le ha terminado de gustar a los inversionistas y son bastante cautelosos con este tema. Súper. Y en términos de apetito por riesgo, pues recordemos que el Bitcoin siempre ha sido como un termómetro de ese apetito por riesgo y hemos visto pues una desvalorización muy fuerte en las últimas semanas. Cuéntanos qué es eso. ¿Eso tiene que ver con el apalancamiento? ¿Hay trading algorítmico ahí? ¿Qué ha pasado con Bitcoin? ¿O efectivamente estamos en un entorno donde no hay apetito por riesgo? Bueno, Bitcoin tuvo un retroceso bastante importante, llegó cercano a niveles de los $80,000 después de valer 126,000 en su pico máximo y eso fue más o menos hacia el viernes, digamos que ya en estos días tuvimos un pequeño repunte de un 6%, pero el tema con Bitcoin es que Bitcoin al ser un activo tan volátil es muy dado a que hayan muchas operaciones, digamos es un mercado muy automatizado, ¿sí? Entonces, muchos de estos inversionistas colocan unos stop loss que cuando se triggerean empiezan a vender automáticamente y esto termina generando un efecto bola de nieve a través de todos estos inversionistas y son operaciones apalancadas. Entonces, este gran volumen de venta que se da no solamente después de este roce de máximos, sino también de estos anuncios de ¿y qué pasa si la Fed no baja tasas? Entonces, muchos de estos cálculos de decir, bueno, si mi coste de apalancamiento es este y estas son mi retorno esperado, pero entonces empiezo a ver un pequeño descenso, lo que termina ocurriendo es que ya no me cuadra. Entonces, mi modelo automático viene y pum, vende directamente para evitarme pérdidas por encima de lo que estoy dispuesto a asumir. Y como todo el mundo está haciendo esto al mismo tiempo, tanto fondos grandes como fondos pequeños, lo que termina ocurriendo es esta caída de un 30-40% en el valor de Bitcoin. Y ahora empezamos la semana con un poco más de optimismo y entonces un poco lo que estamos viendo es que hay mucho mensaje pues de analistas, es el momento de entrar, las correcciones son compradoras. ¿Tú cómo estás viendo y cómo estás viendo esta semana con ese pues digamos optimismo y a puertas pues de una de las fechas más importantes pues para digamos para determinar qué tan fuerte está el consumidor en Estados Unidos, que es ese Black Friday y ese Cyber Monday de la próxima semana? ¿Qué estás viendo al respecto? Efectivamente, sí es una temporada para comprar y estas correcciones están dando oportunidades interesantes.
Yo creería que sí, Cata. O sea, en semanas pasadas ya mencionamos que estábamos en un periodo de mucha volatilidad con los resultados, entonces que era probable que viéramos alguna que otra bajada, pero aprovechar estas bajadas sería un momento interesante para conseguir activos en los que quisiéramos invertir un poco más baratos. El tema es que como la semana pasada tuvimos tanto las minutas de la Fed, digamos, con una visión muy negativa y todo el mundo estaba diciendo la Fed ya no va a bajar tasas, pero entonces sale el presidente de la Fed diciendo vemos margen para bajar nuevamente las tasas, entonces el mercado de la nada se pasa del extremo negativo al extremo positivo y dicen, ok, si esto se ve de esta forma, estamos a la expectativa de unos resultados positivos, ¿sí? Que puedan acompañar a ese crecimiento y mantener, digamos, esa tendencia, sobre todo navideña, de decir, listo, el fin de año suele ser un periodo positivo de cara al cierre del año, ya después algún rebalanceo del portafolio para iniciar el año nuevo. Perfecto. Y bueno, y pasemos al ámbito local. En esa turbulencia que vimos la semana pasada, pues los activos locales se pegaron pues unas desvalorizadas importantes. Vimos el tipo de cambio por encima de 3.800, vimos la deuda privada con correcciones, vimos la deuda pública con desvalorizaciones, pues muy fuertes en la última semana. Y un poco, pues también coincidió con la publicación de datos que generaron preocupación. Pues veníamos de un dato de inflación muy por encima de las expectativas. Salió el dato de crecimiento del PIB también por encima de las expectativas, donde el gasto, pues digamos, explicó gran parte de este crecimiento, pero entonces las preocupaciones frente a las presiones inflacionarias se incrementaron y exacerbaron esa preocupación de que el Banco Central colombiano incluso no solamente no podría bajar las tasas de referencia, sino eventualmente Subirlas. subirlas. Y bueno, y vimos una cantidad de movimientos muy fuertes en los mercados locales. Entonces vamos por partes y empecemos a entender qué pasó. Entonces, hablemos un poquito del crecimiento de Colombia. ¿Cómo viste ese dato y un poco qué tan sostenible para ti es ese dato? Bueno, el crecimiento, como ya lo mencionaste, fue un crecimiento positivo, pero digamos que tiene esa letra pequeña de el crecimiento estuvo principalmente impulsado por el gasto del gobierno. O sea, el crecimiento real de la economía, del consumo, no fue tan grande como se esperaba. Entonces, eso apunta a una pequeña desaceleración, lo cual terminó afectando al equity en Colombia. Y por parte de renta fija, también como estamos viendo una Fed que puede bajar tasas, después de decir como, bueno, si se mantiene el spread, vimos un salto, entonces depende un poco como ese movimiento en este momento, digamos que estamos como en un entorno de mucha volatilidad, ¿sí? Es muy difícil como poder pronosticar así en ese corto plazo como qué puede terminar pasando, pero lo que ya mencionaste también con los títulos de renta fija, si tenemos una inflación que continúa en aumento, los títulos de renta fija van a empezar a solicitar unas primas más altas de rentabilidad si uno quiere invertir en ellos para que pues sean un producto interesante, porque de resto hay alternativas que ajustadas a riesgo pueden ser mucho mejores, especialmente cuando uno mira hacia el extranjero y eso empieza a generar ese apetito por otros títulos conservadores en un escenario, como ya lo mencionaste, con un poco menos de apetito a riesgo en otras regiones. Ujú. Y eso además coincidió pues con un comentario de una casa importante, Morgan Stanley, que nos bajó el outlook, pues un poco por las preocupaciones fiscales. Entonces, un poco, digamos que el mensaje fue manténgase más cauto con los títulos colombianos, porque definitivamente el tema fiscal es un tema bien preocupante. Y precisamente en este contexto estamos en plena discusión de la reforma tributaria, donde no hay mucho capital político, pero se necesita, digamos, unos ingresos adicionales para hacer frente a un presupuesto desfinanciado. Entonces, todo eso ha generado bastante volatilidad. Ahora bien, esta semana, ¿cómo pinta la cosa? Porque pues vimos que el tipo de cambio subió por encima de 3.800, otra vez está pues bordeando niveles levemente por debajo de 3.800 y pues con un entorno donde hay más apetito por riesgo. ¿Crees que eventualmente los mercados colombianos se puedan beneficiar de ese entorno un poco más constructivo, de ese entorno global, pues? Eh, es complicado decirlo, o sea, algunos sectores sí pueden verse bastante beneficiados, financieros, probablemente cuando uno empieza como a buscar esas oportunidades, pero digamos así directamente a nivel local, en un escenario donde el Banco de la República termine subiendo las tasas, sectores inmobiliarios podrían verse no tan beneficiados, a pesar de que no sé si, bueno, así como noticia un poco importante, estábamos viendo una alta demanda en los inmuebles, sobre todo cuando son para fines corporativos, de oficinas. Digamos que la demanda está mucho más alta que la
la oferta en este momento, entonces eso puede llevar a ciertas inversiones inmobiliarias a verse beneficiadas. Pero si vemos un aumento de las tasas, la rentabilidad, digamos, de esas inversiones puede no ser tan atractiva como si uno quisiera tener esta exposición. Entonces, algunos podrían verse beneficiados, otros tal vez no tanto, pero a nivel general, por ejemplo, con esta perspectiva más negativa por parte de Morgan Stanley, es probable que esto guía sobre todo a los inversionistas extranjeros y algunos locales hacia buscar alternativas de inversión por fuera de Colombia, sobre todo después del rally que ya vimos durante el año y decir, bueno, este rally podría sostenerse durante lo que queda de fin de año, lo estaríamos viendo para inicios del próximo año, sobre todo los años electorales que suelen tener tanta volatilidad. Entonces, para un inversionista mucho más conservador puede no ser tan interesante tomar ese posicionamiento en torno a la volatilidad. Y bueno, y ahí aterrizándolo al tema del dólar, un poco siempre nos dicen, bueno, ¿cuál es la explicación de que el tipo de cambio haya bajado tanto este año? Y obviamente está relacionado con las monetizaciones de deuda del gobierno. Ya el gobierno anunció que va a emitir más deuda en moneda extranjera para hacer frente a sus necesidades de caja. También todo el tema de remesas que está en máximos niveles, adicionalmente las monetizaciones del sector exportador, particularmente del sector cafetero. Y en términos generales, pues hemos visto también, a pesar de todos los ruidos, un influjo de inversionista offshore que está aprovechando también ese carry tan atractivo en tasas colombianas. Pero pues volvamos a lo de siempre. ¿Cómo vemos el tipo de cambio esta semana? ¿Sí crees que, pues, que pueda bajar y que puede estar otra vez por debajo de 3.800? Pues totalmente. O sea, con los niveles de volatilidad que tenemos en estos momentos en dólares, o sea, es que vimos una subida de 100 pesos en un día prácticamente. Entonces, con esos niveles de volatilidad en dólar en este momento, es perfectamente plausible ver un dólar por debajo. Ahora, Que cuánto por coincidía con debajo, las ventas, cuánto por encima es complicado. Es muy, 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 muy complicado. A quién mejor le preguntamos a él. Sí, porque el tema es, digamos, en un momento teníamos listo, dólar viene bajando, la expectativa era que la Fed bajara tasas, luego la Fed dice, no bajamos tasas, los inversionistas que esperaran que ese spread se creciera y que la renta fija colombiana fuera más atractiva que la estadounidense, dijeron, listo, nos vamos para acá. Luego la Fed anuncia en sus minutas, como que no las vamos a bajar. Se cierra, el spread se cierra. Entonces los inversionistas dicen, no, 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 devolvemos. Y entonces luego anuncian, no, 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 sí las bajamos. Y se devuelve, o sea, y adicionalmente todo ese tema del carry trade con Japón y la posibilidad de que allá pues también haya movimientos de tasas, pues exacerba eso. Pero bueno, ay. digamos que en términos generales los factores de incertidumbre se mantienen, pero pues esta semana pinta un poquito mejor. ¿Qué datos tiene que tener digamos, tenemos que tener en el radar para estar mirando en Colombia y en Estados Unidos? ¿Qué Bueno, datos importantes salen esta semana? tenemos PIB trimestral para Estados Unidos, tenemos también índice de confianza para el consumidor en Estados Unidos, los resultados de Thanksgiving para ver cómo los consumidores están reaccionando, digamos, a toda la temporada navideña. Hemos visto también algunos indicadores en este momento tempranos, pero interesantes de cómo se ha movido el consumo electrónico. Entonces vemos un crecimiento por encima del 50%, puede estar también muy interesante, digamos, como indicador temprano, sin comprometerse, pero interesante. A nivel local, tenemos desempleo, ¿sí? Hay que ver un poco cómo está avanzando, si qué tan restrictiva está haciendo en este momento la tasa del Banco de la República en Colombia. Podríamos, no creemos que mucho, porque digamos el empleo ha venido aumentando con el tiempo, bueno, más o menos dependiendo de si estamos viendo empleo informal, formal, pero digamos que aún no se ha visto un impacto demasiado grande como para decir que la tasa del Banco de la República es demasiado fuerte y como ya lo mencionaste, podríamos incluso ver unas subidas con el crecimiento de la inflación que estamos viendo. Son como Y bueno, y de temas de chismecitos corporativos que nos tienes que contar. bueno, por parte de Jeff Bezos estamos viendo un renovado interés en más implementación de inteligencia artificial y más despidos dentro de Amazon. Esto digamos que ha generado cierto escozor, sobre todo porque digamos en este momento Amazon ha estado durante los últimos meses atravesando ciertas polémicas con el tema de los empleados, pero habrá que ver un poco también cómo se resuelve todo este tema. Y nos vamos de una vez con el dato curioso. Bueno, claro que sí, cuéntanos el dato curioso. Bueno, no sé si lo sabían, pero durante la época en que todavía estaba la Unión Soviética y durante la Guerra Fría, Pepsi tenía un acuerdo para venderle el jarabe a la Unión Soviética y la Unión Soviética en contraparte le pagaba con vodka, porque pues el rublo no era una moneda aceptada en ninguna parte. Lo que ocurre es que después con el tiempo el vodka pierde, digamos, el interés que tenía en ese momento en Estados Unidos, entonces renegocian este acuerdo y la Unión Soviética le vende 17 submarinos y unas fragatas. Entonces, en el papel, Pepsi era
la sexta potencia mundial naval por unos cuantos días. Claro, después cogieron toda esta flota y la volvieron chatarra, iba a decir chatarrizaron, no sé si sea una palabra, y la convierten en chatarra, reciclan y venden el acero. Entonces eso es lo que terminan aceptando como pago. Es una forma curiosa de pagar, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, si no me aceptan mi moneda, pueden aceptar un bien real. Ok, y bueno, y para finalizar, también vamos a incluir en esta sección temas de ESG, porque acuérdense que el tema de inversión responsable cada vez pues adquiere mayor relevancia. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó con ese artículo 8 y 9 en Europa en términos de regulación sostenible? Claro, lo que buscan es evitar el greenwashing, o sea, como que las empresas digan, no, si somos limpios, y entonces usan unas terminologías un poco más complejas y el inversionista no tiene como tan claro exactamente si se está invirtiendo en algo sostenible. Entonces lo que hacen con esta actualización es decir, no, tienen que ser más, tienen que simplificar la forma en que determinan la clasificación de estas inversiones y además tienen que comunicárselo al inversionista de una forma mucho más simple. Bueno, pues muy interesante. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, Esteban. Muchísimas gracias. Y bueno, si quieren saber más acerca de estos temas financieros, pues no olviden seguirnos en nuestro Expreso Financiero. Hasta luego.